Hola, hola, gente guapa y seriéfila. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a su canal favorito de chismes y salseo del mundo del espectáculo, especialmente de esas series turcas que nos tienen completamente enganchados. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasiones, pero no las que vemos en pantalla, no señor. Hoy vamos a hablar de los romances que surgieron detrás de cámaras, esos que nadie vio venir, esos que nos dejaron con la boca abierta y que nos hicieron gritar, ¿en serio? Así que, prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque este vídeo va a estar de infarto. Vamos a destapar los 11 romances turcos más sorprendentes, esos que nos hicieron replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el amor en el mundo de las telenovelas. Pero antes de que empecemos con este festival de chismes, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el salseo. Y bueno, empecemos esta aventura de corazones cruzados con una pareja que dejó a muchos con el ojo cuadrado, y no precisamente por sus actuaciones en pantalla. Hablamos de, sí, redoble de tambores. Fariye Evcen y Burak Özçivit. Estos dos, que nos enamoraron en la mítica serie Alku o Amor de pájaro, llevaron su amor de la ficción a la vida real. Imagínense, la química que veíamos en la pantalla no era solo actuación, era el preludio de un romance que conquistaría las portadas de todas las revistas. Al principio, su relación fue un secreto a voces, alimentado por las miradas cómplices en los sets y las fotografías de los paparazzi que lograban capturarlos en momentos de intimidad fuera de las cámaras. Los fans, que ya soñaban con una historia de amor similar a la de sus personajes, se encargaron de difundir cada pista, cada rumor, convirtiendo su romance en una de las telenovelas más comentadas del momento, pero en la vida real. No tardaron en confirmar su relación, desatando la euforia de sus seguidores que celebraban cada paso de su noviazgo como si fuera propio. Y como era de esperarse, sus fans enloquecieron de felicidad. La boda fue un evento de ensueño, transmitido en vivo para todos sus fans, quienes lloraron de emoción al ver a sus ídolos jurándose amor eterno. Hoy en día, son una de las parejas más queridas de Turquía y tienen una familia hermosa, un hijo que ha heredado la belleza de sus padres y que también es el centro de atención de todos los medios. Su historia de amor es un cuento de hadas moderno, que nos demuestra que a veces, la magia de la ficción puede trasladarse a la realidad. ¿Quién diría que esos encuentros en el set de grabación, entre ensayos y escenas románticas, terminarían en una historia de amor tan bonita, verdad? La conexión que se apreciaba en cada toma, el lenguaje corporal y esas miradas que parecían hablar por sí solas, eran, sin duda, una señal de lo que estaba por venir. Su relación ha sido un modelo a seguir para muchas parejas, y sus seguidores siguen cada uno de sus pasos con admiración y cariño. Y hablando de química en el set, pasemos a la siguiente pareja que también nos dejó sin palabras, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Estos dos guapísimos actores protagonizaron la serie, Kiraz Mevsimi o La Estación de las Cerezas, donde sus personajes, Uykuyayaz, nos hicieron suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada escena en la que sus almas parecían conectarse de forma mágica. La química entre ellos era palpable, electrizante, y los fans no tardaron en sospechar que esa conexión iba más allá de la actuación. Pues bien, lo que muchos sospechábamos era cierto, esa conexión tan especial que se veía en la pantalla era real. Se rumoreaba que durante los descansos entre grabaciones, Özge y Serkan se quedaban conversando horas, compartiendo risas y confidencias, creando un vínculo que trascendería el plano laboral. A pesar de que al principio fueron bastante herméticos con su relación, intentando mantenerla alejada de los focos y de la presión mediática, los rumores eran cada vez más fuertes. Finalmente, con el tiempo confirmaron que su amor traspasó la pantalla, sellando su relación con un viaje romántico a París que fue la confirmación oficial de su noviazgo. Hoy en día son una de las parejas más estables del panorama turco, admiradas por su sencillez y su conexión genuina. Su amor ha superado la prueba del tiempo y sigue tan fuerte como el primer día, consolidándose como una de las parejas más sólidas y queridas del mundo de la farándula turca. Es increíble cómo estas historias de amor nos demuestran que, a veces, la ficción se queda corta comparada con la realidad. La vida a veces imita al arte, o al menos, eso es lo que parece cuando vemos estas historias de amor que nacen en los sets de grabación. Pero no todos los romances son cuentos de hadas, algunos tienen sus giros inesperados, como el que vivieron Demet Özdemir y Can Yaman. Esta pareja,
que incendió las pantallas con Derkenzi Kusuo Pájaro Soñador, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, nos hizo creer en el amor a primera vista, en esa conexión instantánea que parece sacada de un libro de cuentos. La química entre Demet y Khan era explosiva, desbordante, y los fans no podían evitar fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. La realidad, sin embargo, fue bastante diferente. Los rumores de una relación tormentosa empezaron a circular rápidamente. Su relación, que parecía un cuento de hadas en un principio, estuvo plagada de altibajos, de escenas de celos y discusiones acaloradas que trascendían el ámbito personal. Los rumores de discusiones y celos no tardaron en salir a la luz, alimentados por las constantes idas y venidas de la pareja, que parecía incapaz de encontrar una estabilidad. Aunque disfrutamos muchísimo de su química en pantalla, de esos momentos que nos hacían suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas, la relación fuera del set no tuvo un final feliz. La presión mediática, las exigencias de sus agendas y las diferencias personales acabaron por desgastar su relación. De hecho, su ruptura fue muy comentada y dejó a muchos de sus fans bastante tristes, que habían apostado por su amor y que soñaban con un futuro juntos. Este romance nos recuerda que, a veces, lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia, una construcción idealizada que no siempre se corresponde con la realidad. Las relaciones de pareja, incluso las de las celebridades, son complejas y tienen sus propios desafíos. Y bueno, cambiemos un poco el ritmo y vayamos a otra historia que nos sorprendió bastante. Hablamos de Ander Cell y Kerem Bürsin, los protagonistas de Xenkal Kapm, o Llamas a mi puerta, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones de todas partes y estableciendo un nuevo estándar para las comedias románticas turcas. Esta pareja, que nos hizo suspirar con su romance en la pantalla, con su juego de miradas y sus conversaciones llenas de indirectas, también llevó su amor a la vida real, para deleite de todos sus fans, que no podían creer la noticia. Su relación fue seguida al detalle por millones de personas alrededor del mundo, que no perdían detalle de cada publicación en redes sociales, de cada historia de Instagram, de cada aparición pública. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada comentario, buscando pistas sobre el estado de su relación. La atención mediática era abrumadora, y cada paso que daban era noticia de primera plana. Aunque su relación no duró para siempre, nos regalaron momentos inolvidables, demostrando que la química en pantalla a veces tiene una razón de ser, que cuando las almas se conectan, esa conexión puede trascender el plano de la actuación y convertirse en una historia de amor real. La presión de los medios y la exigencia de sus carreras acabaron por desgastar la relación, pero sus seguidores siempre recordarán los momentos mágicos que vivieron como pareja. La separación fue un golpe duro para los fans, que habían idealizado su romance como un cuento de hadas perfecto. Pero esto no acaba aquí. Sigamos explorando este mundo de romances turcos, porque tenemos muchas sorpresas más. Ahora hablemos de otra pareja que nos tomó por sorpresa, Elçin Sangu y Yunus Özdiken. Quizás no recuerdes el nombre de Yunus, ya que ha mantenido un perfil bajo y no se ha movido en el mundo de la farándula, pero lo que sí seguro recuerdas es a Elçin, la pelirroja que nos encantó en Kiral Kask o Amor en Alquiler, una serie que catapultó su carrera a la fama y la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Pues bien, lo que muchos desconocían es que Elçin llevaba un largo noviazgo con Yunus desde antes de saltar a la fama, un noviazgo que se había mantenido en secreto y que se había alejado de las cámaras. Su relación ha sido bastante discreta, manteniéndose al margen de los focos y los escándalos, cultivando su amor en la intimidad y construyendo una relación sólida y duradera. Este romance nos recuerda que no todos los amores son explosivos y que la discreción también puede ser una clave para la felicidad. No todas las relaciones necesitan ser exhibidas en las redes sociales para ser reales. A veces, el amor se encuentra en la calma, en la tranquilidad de la vida cotidiana, lejos del bullicio de la fama. Elçin y Yunus son la prueba de que la discreción es un valor que muchas parejas prefieren para mantener la estabilidad y la felicidad. Y ahora, prepárense para otro romance que quizás no tenían en el radar. Hablamos de Birce Akalay y Sarp Levendolu. Estos dos, que coincidieron en la serie Kukuka, una serie familiar que cautivó al público con su encanto y sus historias cotidianas, iniciaron un romance que culminó en boda, una boda que fue celebrada con gran pompa y que fue seguida por todos los medios de comunicación. Su relación fue bastante mediática en su momento, ya que ambos eran actores muy populares, y la sorpresa fue mayúscula al ver cómo su amor en la vida real florecía después de trabajar juntos en la serie. Los fans, que habían seguido con atención su química en pantalla, celebraron su romance como si se tratase de un cuento de hadas. Sin embargo,
Al igual que otras parejas de la lista, su historia tuvo un final y se divorciaron después de unos años, dejando a sus seguidores con un sabor agridulce. Este ejemplo demuestra que, a veces, incluso los romances que parecen perfectos pueden tener un final inesperado. El amor puede ser impredecible, y las relaciones, incluso las que empiezan con una gran ilusión, pueden llegar a un punto en el que es mejor separar los caminos. Y pasando a otro romance que generó mucha controversia en su momento, no podemos dejar de mencionar a Neslihan Atagul y Kadir Doğulu. Esta pareja, que nos cautivó con su química en la serie Fatih Arville, una historia de amor que exploraba las diferencias culturales y sociales, llevó su amor de la pantalla a la realidad, sellando su relación con una boda de ensueño que fue celebrada en un ambiente de gran alegría. Hoy en día son un matrimonio estable y muy querido por el público, que sigue su historia de amor con admiración y cariño. A pesar de que su relación estuvo rodeada de críticas y especulaciones al principio, ya que algunos consideraban que su romance había empezado de manera precipitada, su amor ha demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. Los rumores y las habladurías no consiguieron romper su relación, que se ha consolidado con el tiempo como una de las más sólidas del panorama turco. Su historia es un ejemplo de que, a veces, las relaciones que empiezan de manera polémica pueden llegar a ser las más sólidas. El amor puede superar cualquier dificultad, siempre que haya compromiso, respeto y cariño mutuo. Y siguiendo con las historias que nos sorprendieron, ahora hablemos de Ezgi Saroglu y Ulas Tuna Astepe. Estos dos actores, que compartieron créditos en Senanlat Karadeniz, una serie que abordaba temas muy delicados como la violencia doméstica, también hicieron que la química de sus personajes traspasara la pantalla. Su romance, que fue descubierto por la prensa del corazón y los fans, fue discreto y no tuvo tanta cobertura mediática como otros de esta lista. Sin embargo, sí fue una grata sorpresa para sus fans, que celebraron con entusiasmo este nuevo romance. No todos los romances turcos son un huracán mediático, algunos prefieren llevar su relación en un segundo plano y eso es igual de válido. La discreción y la privacidad son valores que muchas parejas consideran fundamentales para mantener la estabilidad de su relación. El amor no siempre necesita ser exhibido en público para ser real y significativo. Y ahora, hablemos de una pareja que, aunque breve, dejó su huella en el mundo del corazón turco. Hablamos de Alina Boz y Mithat Kanocer. Alina, la encantadora actriz de Paramparca, una serie que abordaba la vida de dos familias que se ven unidas por un accidente, mantuvo un romance con Mithat, un conocido músico turco, un romance que fue seguido por los medios de comunicación y los fans con gran interés. Su relación no fue tan larga, pero sí generó bastante expectación en su momento. Este romance nos recuerda que no todos los amores están destinados a durar para siempre, pero cada uno nos deja una lección y un recuerdo. Las relaciones pueden terminar, pero siempre queda una huella, un aprendizaje, una experiencia que nos enriquece como personas. Y casi llegando al final de nuestra lista de romances sorpresa, tenemos a Bensu Soral y a Canvas. Aunque Bensu no es tan conocida por el público español, ya que no ha protagonizado series tan populares como otras actrices de esta lista, su matrimonio con Hakan, un empresario turco, fue una noticia que causó sensación en su país. Su historia de amor fue un flechazo que surgió en una fiesta de amigos en común y que culminó en una boda de ensueño. Esta relación demuestra que los corazones turcos no solo se cruzan en los sets de grabación, sino también en otros ámbitos de la vida. El amor puede surgir en cualquier momento y lugar, en el momento menos esperado y de la forma más inesperada. Es un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, y que la vida a veces nos sorprende con personas que nos complementan y nos hacen felices. Y para cerrar esta lista de romances turcos inesperados, tenemos a Hazal Kaya y Ali Atay. Esta pareja, que se conoció en el ámbito laboral pero no en una telenovela, ya que ambos eran actores de teatro y cine, formó un matrimonio estable y muy querido por el público, que admira su sencillez y su conexión genuina. Su historia nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier contexto, y que a veces, las mejores relaciones son aquellas que se construyen con calma y paciencia. Su amor es un ejemplo de que, al final, lo importante es encontrar a esa persona especial con la que construir un proyecto de vida. Ambos comparten una misma pasión por el arte y la cultura, lo que les ha permitido construir una relación sólida y duradera. Y bueno, gente guapa, con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los romances turcos más sorprendentes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este salseo detrás de cámaras. Hemos visto que la realidad a veces supera la ficción, que la química en pantalla puede ser un preludio de un romance real, pero que también, las relaciones que se inician con mucha expectación no siempre tienen un final feliz.
Este viaje por los entresijos del corazón de las estrellas turcas nos demuestra que el amor, al igual que las series, tiene sus propios giros argumentales. Cada historia es diferente y cada pareja tiene sus propios desafíos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Espero que hayan encontrado estas historias tan interesantes como yo. Si este vídeo les gustó, por favor, no se olviden de dejar su comentario ahí abajo, díganme qué les pareció este ranking, cuál fue el romance que más les sorprendió, qué pareja les gustaría ver junta en la realidad o si tienen algún otro chisme que les gustaría compartir. Me encanta leer sus opiniones y saber que están ahí del otro lado de la pantalla. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas de salseo, noticias y curiosidades del mundo de las telenovelas turcas. También los invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, para que todos podamos disfrutar juntos de estos secretos que se esconden detrás de las cámaras. Recuerden, esto es solo el comienzo, tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Así que no se pierdan los próximos vídeos, y hasta la próxima, Super Seriefilos. Besos enormes.